Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de turismo espacial y de turismo subacuático, que es un poco más, un sector un poco quizás más olvidado, pero también muy importante. Y qué mejor para ello que tener a Carlos Díez de la Lastra, que es el CEO de las Roches Marbella y también una de las personas de las mentes detrás de SUTUS, que es un evento pionero, no sé si en Europa, yo creo que incluso a nivel mundial, de turismo espacial y subacuático. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer verte, en esta ocasión en formato virtual, pero sí que coincidimos en la primera edición física del evento, ¿verdad? Sí, es una pena. No he podido hacer un evento con todas las libertades como teníamos en 2019, pero bueno, ha sido también bastante positivo el resultado. Sí, de hecho, lo primero que quería preguntarte era precisamente por esta diferencia entre entre las dos ediciones del evento, ¿no? Si este año habéis tenido, imagino, alguna restricción de aforo, tema de mascarillas, y si eso ha afectado mucho a la dinámica del evento, ¿no? Bueno, obviamente hemos tenido que tomar algunas precauciones que en 2019, antes del COVID, no hacían falta. Hemos estado manteniendo las medidas de seguridad que obliga la ley, todo el mundo con mascarilla. Es verdad que nos tuvimos la suerte que 6 días antes de que fuese el evento, aquí en Andalucía, se abrió la posibilidad de que las distancias fuesen casi normalizadas comparado con antes, con lo cual eso nos permitió incluir un poquito más de aforo en presencial. Pero al final sí que es verdad que por el motivo COVID la decisión que tomamos este año es hacer el evento en lugar de presencial 2 días, como hicimos en la primera edición, hacer uno presencial, que fue el primero, y después dos online. Hmm. Bueno, el programa de jornadas era bastante amplio, pero si nos pudieras hacer un resumen rápido de los que crees que han sido los proyectos que más te han llamado la atención a ti, de los que se han presentado. Sí, bueno, ya ha sido una edición muy interesante. Yo creo que la primera fue un gran desafío conseguir que viniesen algunas agencias importantes y compañías aquí a España y convertirnos en el referente realmente de turismo espacial y subacuático. La segunda edición, el desafío que teníamos era hacerlo más abierto, que empezásemos a incluir muchos más proyectos e incluso aproximaciones diferentes a lo que se estaba haciendo en ese ámbito. Y estamos muy contentos. Primero porque hemos pasado de tener dos de las principales agencias, que eran la europea y la NASA y la ESA, en el proyecto a tener ya 4 agencias vinculadas, porque también se sumaron la Agencia Espacial Japonesa y la Agencia Espacial China, y la intención es seguir incorporando hasta tener las 6-7 que están manejando proyectos institucionales en el espacio a nivel gubernamental. Otra cosa interesante del proyecto es que hemos abierto también, como decía, el rango de tipo de proyectos que están sumándose. Todo el mundo conoce, porque en las telediarios estará muy en boga, la competición espacial que tienen con los proyectos de los cohetes suborbitales, pero hay muchos más proyectos aparte de esos. Esos son los más llamativos, seguramente los más caros, los más sofisticados tecnológicamente, pero hay proyectos muy interesantes y algunos de los que más me han llamado la atención ha sido, por ejemplo, 02 Infinity, una empresa de capital español que va a lanzar globos de helio al espacio para que los turistas puedan subir a una altura suficiente, son 40 kilómetros, que es la mitad de los vuelos suborbitales que conocemos con Richard Branson, etcétera, pero que es suficiente para ver la curvatura del planeta y también lo que es la negrura del espacio a tu alrededor, que es una sensación ya muy parecida a la del espacio. Y hay otros proyectos también submarinos, subacuáticos, que nos han llamado mucho la atención. Hay que destacar uno en España, que es la Senda Azul, que va a incluir lo que son todas las rutas subacuáticas para ver los peces, la arquitectura submarina de la zona, y proyectos que ya conocíamos en la primera edición, pero que nos han mostrado avances y que a mí me impresionan, como son el poder sumergirte debajo de los casquetes polares para que el turista pueda ver lo que es la riqueza y la sensación, sobre todo, de estar bajo el agua en esos lugares. Sí, porque te iba a comentar precisamente el turismo subacuático, que es una parte muy importante de vuestro evento, quizás sea más desconocido, ¿no? Que el turismo espacial es más llamativo, seguramente, pero miramos menos algo que realmente tenemos más, no sé si más cerca, pero sí que parece que tenemos más a mano y sin embargo lo conocemos menos, ¿no? Es cierto, es totalmente cierto, pero también el espacio es mucho más llamativo. El ser humano siempre ha visto como lo insondable el espacio, lo desconocido, y le llama mucha atención, pero es que debajo de nuestros pies, debajo del agua, hay muy poquito realizado por el hombre. Es decir, muy pocas expediciones, muy pocos seres humanos han podido bajar a profundidades importantes. Y hay muchos proyectos muy interesantes, desde proyectos costeros mucho más sencillos tecnológicamente y que lo que hacen es trasladarte la sensación de estar bajo el agua, incluso durmiendo en una habitación o visitando algunas ruinas, hasta proyectos, como decía, muy interesantes de sumergirte a grandes profundidades o debajo de zonas muy difíciles e inhóspitas, que además lo curioso es que a nivel tecnológico de desafíos, incluso a nivel de sensaciones, por lo que hemos escuchado en los proyectos que se han presentado, es muy parecido. Es decir, es igual de inhóspito estar en el espacio que bajo el agua, los desafíos técnicos y de seguridad son muy parecidos en ambos y la incomodidad incluso del viaje es bastante parecida en ambos.
Has mencionado antes el proyecto de Zero to Infinity y te quería preguntar también por cómo ves tú a España en este contexto. Si crees que tenemos proyectos tan punteros como los que pueden venir de Estados Unidos y si crees que van a surgir más startups que apuesten por este tipo de turismo espacial y subacuático, claro. La verdad es que la sorpresa que hemos tenido en las dos ediciones de SUTUS, y creo que también eso nos ayuda a que estemos aquí en España liderando este proyecto para que se vea más claro, es que tenemos algunas empresas españolas muy interesantes. Junto con Zero to Infinity está EOX X, que es otra empresa española que también tiene el mismo proyecto de lanzamiento de globos de helio. Es verdad que las empresas españolas no están liderando proyectos con cohetes como algunas americanas porque por el capital y la complejidad técnica es más difícil, pero hay que ser conscientes de que este tipo de proyectos son como los de los antiguos siglos, en donde íbamos los exploradores y había la nao que venía con un portugués, un italiano y las tripulaciones eran mixtas de todos los países, pues es parecido. Ahora los proyectos espaciales, tanto en las grandes compañías como estos españoles, no son solo españoles ni son americanos, son proyectos que cuentan con ingenieros, capital y compañías de muchos países. Es verdad que me sorprende en positivo que en España ya tenemos líderes que están empujando y coordinando proyectos muy, muy interesantes y con una complejidad técnica y desafíos incluso económicos mayores de los que a veces pensamos que somos capaces de asumir. Sí. También has mencionado antes un poco esta batalla que ha sido bastante mediática y que seguirá siéndolo seguramente, ¿no? Ya hemos visto a Jeff Bezos vestido de astronauta, a Richard Branson, Elon Musk lleva tiempo detrás de esta historia también. Entonces, ¿crees que eso ayudará, digamos, a que la gente esté más familiarizada con este tipo de turismo, que le interese más o que lo vea más accesible? Porque evidentemente las complejidades técnicas y los precios al principio siempre van a ser elevados, pero quizás en un periodo no tan largo de tiempo esto sea algo relativamente accesible, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Al final siempre hay unos emprendedores que marcan la pauta y que generan esa rotura, digamos, de percepción en la sociedad y estos son los que lo están haciendo ahora. Tiene un pequeño componente negativo también, es decir, que son proyectos muy exclusivos con 3, 4 multimillonarios liderándolos detrás, con lo cual al final siempre hay un componente social de exclusividad y incluso de huella de ozono, todas esas cosas que van a generar polémica y que viniendo, como vienen, de grandes compañías privadas, pues sabemos que hay sensibilidades que solamente se despertarán. Pero yo creo que en todos los desafíos del ser humano, en casi todas las áreas, pasa siempre lo mismo. Siempre tiene que haber un pionero o unos pioneros que se atrevan a romperlo. A veces el pionero era un gobierno o una expedición apoyada por un gobierno. Hasta ahora el espacio estaba dominado por agencias gubernamentales y yo creo que es fantástico que haya también empresas privadas, porque primero no se carga sobre los hombros de los ciudadanos el coste de explorar, que eso también es bueno y también hay que tenerlo en cuenta. Decirlo. Y segundo, como tú has dicho muy bien, este es el primer paso. Obviamente al principio van a ser para capitales muy altos, turistas con un poder adquisitivo muy alto, pero ya estaba diciendo, creo que Elon Musk, o por eso no me acuerdo quién era, que esperaba poder reducir en 10 por 10 el coste del viaje a futuro. Y en proyectos más cercanos, como estos de los globos de helio, los planes de negocio sí que apuntan en ese sentido. Es decir, puede ser que no muy lejos, dentro de mucho tiempo, tengamos en las agencias, en todas las agencias ya alguna opción, no digo que económica, pero no tan cara para que casi todas las personas con un poder adquisitivo mediano a nivel occidental puedan permitirse una vez en la vida el subir a esas alturas. Por último, te quiero preguntar, habéis tenido un evento presencial, aunque también era un evento online, por tus sensaciones respecto al turismo de negocios y de eventos para los próximos meses, ¿no? Porque se ha hablado mucho de los eventos híbridos, hay quien piensa que hay una parte del negocio que no se va a recuperar porque seremos más selectivos en donde estamos presencialmente, pero sí quería saber tu opinión, ahora que acabáis de hacer un evento vosotros mismos, de cómo puede ser el turismo de negocios en los próximos meses. Sí, hemos discutido mucho en muchos foros turísticos sobre ese punto y yo creo que al final hay un doble efecto. Es decir, lo primero que nos ha enseñado la crisis es que esto es muy incierto. Todo el mundo vaticina un montón de cosas, pero ya nos ha dado un baño de humildad en muchas ocasiones a muchos expertos en cosas que no eran como todo el mundo pensaba que iban a ser. Se ha escuchado mucho el tema de que esto ya es un cambio de era, que ahora los eventos van a ser online, que el MICE y el turismo presencial y el de negocios va a prácticamente desaparecer o quedarse residual. Yo nunca lo he creído y ahora lo creo menos aún. Es decir, al contrario, el ser humano necesita una vinculación y hay muchas partes de esos eventos presenciales que son lo que más quiere la gente que viene, que es el contacto, la oportunidad de hacer networking, la oportunidad de profundizar un poco más, que es muy difícil hacerlo online. Es verdad que el online tiene infinidad de ventajas y lo que sí estamos viendo es que se va a enriquecer y que muchos eventos van a dejar el híbrido y que habrá eventos en donde el online tenga todo el sentido del mundo y eventos donde el online no lo tenga.
Pero hay una cosa que también está creando otro, porque hemos pasado de un momento de pesimismo diciendo, bueno, es que ya los eventos físicos van a desaparecer el negocio, a un evento de extremadamente optimismo ahora en las últimas fechas, porque hemos visto que el repunte de los eventos de negocio ha sido brutal y ahora mismo estamos en algunas provincias, en Málaga, por ejemplo, están por encima de la previsión de eventos por encima del 2019, pre-COVID. Con lo cual hay un optimismo diciendo, no, es que esto ha generado una sensación en el ser humano de que hay que volver a reunirse y verse y eso va a hacer el boom contrario. Ni una cosa ni la otra. Es decir, ni va a desaparecer el turismo de negocios, porque se ve claro, ni tampoco va a ser un boom y va a crecer. ¿Qué pasa? Que es que hay un efecto que no estamos descontando, que es el efecto de recuperación de todos esos eventos que estaban agendados y pagados en algunos casos, o por lo menos agendados, de muchas compañías y se han ido retrasando. ¿Qué está pasando? Que en cuanto empieza a liberarse el mercado, se activa y eso genera ese boom que nos hace pensar que también va a ser un renacer del turismo de eventos. Bien, en cualquier caso seguro que pronto nos podremos ver en alguno de estos eventos y como además seguro que habrá una tercera edición de Sutus, estaremos por allí para cubrirlo y para seguir las novedades de este turismo espacial y subacuático que está dando muchas noticias y que yo creo que cada vez va a interesar más. Así que, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por tu disponibilidad y por tu ayuda y lo dicho, espero que nos veamos pronto. A vosotros, sabes que sois siempre muy bienvenidos en nuestro campus. Muchísimas gracias.